Consejería orientativa. Momentos de conocer las respuestas de la palabra a las diferentes inquietudes de la vida. Llegamos a la estación de Consejería Orientativa. Vamos con algunas preguntas de los oyentes. Antes que hagas tus preguntas, Sí. leí un comentario de un oyente, una pregunta que decía, quería preguntar si éramos de solo Jesús, dice, porque alguien le comentó. Bueno, lamentablemente vas a escuchar, los falsos profetas van a tratar de desvirtuar, ¿no? De que preguntar pavadas como para que pierdas el tiempo respondiendo, ¿no? El truco de los políticos es esto. Sí. Acusarlo de que tiene un astronauta en su casa para que salga a desmentir que no lo tiene. Claro. Pero de todas maneras le respondo al oyente, escuche las prédicas, cada vez que leo la Biblia, en una prédica digo en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, Claro. son miles de prédicas que hay. No somos solo Jesús en ninguna manera. Además la doctrina, debería ver qué es la doctrina de solo Jesús, pero no, en absoluto. No compartimos ningún tipo de doctrina de ese tipo. Vamos con las primeras preguntas. Escuché sus prédicas y lloré como nunca debido a lo aportado que estoy. Y mi vida es pura depresión por fallarle siempre. Mi deseo más grande es no pecar más y le prometo a Dios y no pasa una semana y vuelvo a caer. ¿Se puede volver a sus pies otra vez o ya no? Claro que sí, lo que pasa es que si estás volviendo siempre a los pies de Cristo en la misma modalidad, vas a volver a caer, tenés que volver a los pies de Cristo, pero pedir ayuda. La ayuda sería la fortaleza por medio de quizás el acompañamiento de una iglesia. Solo no vas a poder. Para eso Dios inventa, o no inventa, porque establece, es la palabra correcta, que somos un cuerpo y tenemos que movernos como un cuerpo. Entonces alguien estará velando por vos, te estará dando consejos, te estará mostrando quizás los errores que estás cometiendo, por lo cual siempre volvés a tropezar con la misma piedra, pero claro que es posible. Lo que pasa es que solo va a ser imposible, tenés que ser parte de una congregación y te tienen que hacer un seguimiento de tu pequeña historia, digamos, hasta que puedas vencer ese gran obstáculo que quizás está trabando todas las bendiciones futuras. Otra pregunta. ¿Qué ocurre con los que pierden la salvación? ¿Ellos lo saben? ¿Cómo es posible saber cuando alguien ya no es salvo? Pregunto porque en mi iglesia enseñan que no se pierde. Bueno, la salvación, claro que se pierde. Está lleno de la Biblia habla de versículos de que la salvación se pierde. Si una persona, las parábolas de Cristo, todas muestran, aún cuando Cristo dijo, si los días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Y si le fuese posible a Satanás engañar incluso a los escogidos, quiere decir que es susceptible de perderse la salvación. Además dice la Biblia que el que persevera hasta el fin será salvo. Bueno, entre tantos textos que ya hemos visto aquí. La salvación se pierde. ¿Y qué más preguntaba? ¿Y cómo saber si esa persona ya lo perdió? Bueno, una cosa es perder la salvación y otra cosa es perderla temporalmente. Vos podés perder la salvación temporalmente. Y mira, si estás practicando el pecado, no tenés salvación. La Biblia dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Si sos parte de una iglesia, no perdés tu salvación. Si estás alejado de una iglesia, probablemente dentro de no mucho tiempo la pierdas. A ver, una cosa es perderla definitivamente y otra cosa es hoy. Es como cuando hay un partido de fútbol. Bueno, voy a poner este ejemplo. Se me vino otra a la mente, pero era más complicado y creo que el del partido de fútbol te va a servir más. A los 10 minutos terminás el partido y lo suspendes y tal equipo va ganando 2-0, das por ganado al equipo que va ganando 2-0. Probablemente ese equipo le daba vuelta al partido y terminaba ganando 4-2. Pero si vos haces hoy el corte, digamos, la foto, en el momento que estás apartado y perdiste, ahí no tenés tu salvación. Lo cual no quiere decir que antes de el año que viene o el mes que viene o mañana mismo o hoy mismo, ¿por qué no? Puedas reconciliarte con Dios y volver a estar en condiciones de estar salvado. Si no, en todo caso, claro, Dios estaría aceptando, el cielo está lleno de pecado, porque vos sos salvo, vas a pecar, no importa, total te lleva a Dios a la eternidad. Eso es una mentira, lo de la salvación siempre salvos, eso es una mentira. Otra pregunta. Cuando uno descubre la verdad, te dejan de lado. ¿Por qué? ¿Qué debo hacer?
Bueno, a la gente le es más fácil seguir en el engaño. Darte cuenta de que estás engañado implica muchas barreras que tenés que romper, mucha tristeza, mucho dolor, mucha angustia. Y es como cuando la esposa sabe que el marido le engaña y no quiere aceptarlo. Todo el mundo lo sabe, pero ella quiere hacer como que no. Es una negación. La negación se produce cuando alguien niega algo, es porque la aceptación es más dolorosa. Entonces, aceptar que han sido engañados durante 10, 15, 20 años es lo mismo que estos falsos profetas. Ellos mismos fueron engañados por el diablo. Cuidado, porque Freyson, Jiménez y todos los que supuestamente eran grandes, Anacondia, lamentablemente algunos ya partieron con Dios, pero estos alcanzan a darse cuenta y a poder evaluar y estudiar. Aunque muchos de ellos no les importa, hacen oídos sordos y lo que quieren hacer es morir como héroes. Pero Dios les está mostrando que han sido engañados por el diablo. ¿Pero por qué? Porque se movieron en ambición. Y cuando perseguís la propia gloria, dice la Biblia, no es gloria. Entonces, no van a estar felices en que vos los digas que tienen que reconocer y que tienen que abrir sus ojos. Te van a rechazar. A Jesús rechazaron, al apóstol Pablo rechazaron, a los discípulos rechazaron. La verdad es rechazada porque la gente ama más las tinieblas que la luz. El cristianismo del pacto es más fácil que el cristianismo verdadero. Es más fácil dar 1.000 pesos o 2.000 o 10.000 pesos y desentenderte por el resto del mes. Y el pastor va a estar contento con vos y hasta te va a poner a liderar. Ni hablar si le llegas a dar más dinero. Hasta vas a ser pastor. Pero después ves los frutos. Y los frutos son frutos totalmente malos. No hay crecimiento espiritual verdadero, no hay manifestaciones verdaderas del espíritu. Las inventan, comienzan a forzar, inventan profecías. Ya terminan en un camino de una persona que es totalmente hereje. Pero bueno, es natural que te rechacen. Hoy te van a rechazar. Seguí insistiendo y te puedo asegurar que dentro de unos meses te lo van a agradecer. Otra pregunta. Quiero preguntarle algo importante y necesito la respuesta. ¿El Señor sana a los animales? La Biblia dice que Dios va a bendecir tus animales, Dios va a bendecir tu ganado, Dios va a bendecir lo tuyo. La forma que tienes que hacer es hacer las cosas bien con Dios. Si vos caminás con Dios, Dios va a bendecir todo lo que hagas, inclusive tus animales, inclusive si tenés tu mascota o lo que sea, Dios la va a bendecir. Va a bendecir, dice la Escritura, todo lo que hagas va a prosperar. Obviamente que después estamos en esta tierra y a veces hombres de Dios se mueren enfermos, no quiere decir que se mueran malditos, sino que somos seres humanos que lamentablemente en algún momento nos tenemos que ir y de alguna manera. Y quizás en ese último momento Dios dice, bueno, se va a ir a través de una enfermedad porque quiero mostrarle tal cosa, quiero dar una enseñanza para los que quedamos. Si Eliseo no hubiese muerto enfermo, hoy la enfermedad sería considerada un demonio. Eliseo al morir enfermo y a sus huesos al resucitar un muerto es uno de los momentos más importantes para el aprendizaje de la fe. Porque lo de Job, muchos lo han tirado a Job ahí al tacho de basura como diciendo que él era el culpable de padecer tanto. Pero con Eliseo no tienen respuesta los falsos profetas. Por eso ese pasaje no lo vas a escuchar jamás que lo predican. Pero Dios va a bendecir. Pedirle a Dios que bendiga tus cosas, pedirle a Dios que bendiga tu mascota. Probablemente, obviamente que no, Dios no es que Dios va a venir con el Espíritu Santo y va a dejar de atender a una persona para atender a tu mascota, sino que Dios dice, la promesa es que si vos haces las cosas bien, lo tuyo va a ser bendecido. En eso tenemos que estar confiados. Yo, por ejemplo, nunca oré por mi mascota, jamás. De hecho, cuando me casé, mi esposa, y le dije vamos a tener un perro, dijo no, perro no, porque a mí se me murieron siempre todos los perros. Todos los perros que tuve se me murieron de parvovirus, de tal y de cual cuando era niña ella. Yo le dije, mira, yo tuve perros de chiquitito, a mí nunca se me murió un perro enfermo. Jamás. Así que le digo, vas a ver que vamos a tener, no le va a pasar nada. Y así, nunca tuve un perro que se me haya muerto enfermo, pero uno camina con Dios. Tampoco nunca me detuve a orar, porque considero que gastaría más mejor mi oración por alguien que está con coronavirus en lugar de gastar mi oración en un perro, o un niño que puede quedar huérfano si su mamá o su papá pierden la vida. Pero siempre camino en el entendimiento de que Dios va a bendecir lo que hago. Yo tengo que preocuparme de hacer las cosas bien, nada más. Otra pregunta. Quiero saber qué opinas sobre cuando dicen que
uno, si no habla en lenguas, entonces no está bautizado con el Espíritu Santo. La manifestación de las lenguas fue la manifestación del bautismo del Pentecostés, podemos decir en su totalidad, no podemos asegurar, pero tampoco podemos, lo que la Biblia da a entender es que era o la gran mayoría o todos. No obstante eso, el bautismo del Espíritu no solamente se manifiesta a través de las lenguas, la Biblia siempre habla de la multiforme gracia de Dios. Y a veces tenemos el don de lenguas, pero nosotros hemos sido bautizados, le ha pasado a gente que han sido bautizados en sueños, aquí y allá, pero nuestra mente es la que frena. Y a veces el estar en un entorno en el que estemos buscando de Dios, orando intensamente, ayuda y que te guíen a orar en el Espíritu. No te olvides que ellos eran las 9 de la mañana, creo que eran cuando habían estado orando prácticamente toda la noche. Entonces, hoy no tenemos quizás ese tiempo en una sociedad moderna para estar 5 o 7 horas todos orando para que Dios bautice en el Espíritu a tantas personas. Dios sigue bautizando con el Espíritu. En cada cruzada Dios bautiza, escuchando predicaciones y demás. No tiene que ser una prioridad de tu vida solamente buscar el Espíritu. Claro que hay que buscarlo y hay que anhelarlo, el bautismo. Pero lo que hay que anhelar es que el Espíritu se manifieste en tu vida y se apodere de tu conciencia, de tus pensamientos, que te dé dones. La Biblia no cuenta que Elías habló en lenguas. La Biblia no cuenta que Jesús habló en lenguas, pero hizo muchísimos milagros. Entonces el bautismo fue esa manifestación, después siguió ocurriendo, hoy sigue ocurriendo en la actualidad, pero no es la única manifestación del Espíritu. Muchos dicen, es la única manifestación del bautismo hablar en lenguas, y no es así. Yo lo he visto en mi propia experiencia y lo he visto en la experiencia de otros. Gente que ha sido bautizada en un momento intenso de búsqueda de Dios, sintieron todo el poder, pero por su mente, por sus cuestionamientos no pudieron soltarse en la adoración, por no estar en un entorno que les enseñe a buscar y a orar en el Espíritu. Hay que cantar en el Espíritu. Mucha gente no canta en el Espíritu porque la iglesia no tiene esa práctica. A veces nosotros en algunas reuniones hemos tenido, pero si nosotros nos ponemos a cantar en el Espíritu en una campaña, podemos estar 2 o 3 horas y la gente que vaya no va a alcanzar a aceptar a Cristo, porque todos vamos a estar en otra cosa. El que vino en el vicio del alcohol o de las drogas se va a ir como tal, por lo cual en una iglesia se prioriza que la gente cambie de vida, se busca los dones, pero después al integrarnos uno a la congregación, el pastor tiene que tener esas reuniones en donde se le dé la libertad al Espíritu Santo. Una vez a la semana o 2 vas a una reunión de oración, cantos espirituales, búsqueda de Dios, te dedicas a los que oran en el Espíritu, en lenguas, oran en lenguas, etcétera, pero no en reuniones generales. Porque en reuniones generales la gente va y dice, yo pensé que venía a otro lugar, pero están todos acá como locos. Entonces, esta es la búsqueda verdadera y nadie te tiene que forzar a nada. Dios te va a bautizar, vos buscás y tenés que buscarle de verdad. No, bueno, bautizame como quien piensa que va a comprar un caramelo al kiosco. Hay que buscarle intensamente, hay que orar, clamar a Dios. De esa manera tu mente, tu conciencia deja de poner tantas barreras y dejas que fluya el Espíritu Santo. Otra pregunta, ¿a qué se refería Jesús que muchos serán llamados, pero pocos los escogidos? Bueno, cuando la Biblia dice que muchos son llamados y pocos escogidos, puedo hacer referencia a 2 aspectos. Los 2 son iguales de ciertos. Muchos son llamados al ministerio y pocos son aptos para la tarea ministerial. En el caso de Cristo, de 12 que llamó, le falló 1. En el caso de nosotros seres humanos, de 12 que llamaste, fallan 6, quizás o más. Entonces, o que Dios llama, digamos, ¿no? Porque Dios les pone el llamamiento. Pero también está haciendo alusión a que la salvación se le da a todos los hombres, pero la cantidad de personas que entran van a ser cada vez menores. ¿Por qué? Porque los afanes de esta vida. De hecho, el Señor dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará la fe en la tierra. Y luego dijo, si los tiempos del fin no fuesen acortados, nadie sería salvo. Por lo cual, aquí también hay otra prueba de aquellos que supuestamente dicen que la salvación no se pierde. La salvación se pierde. De hecho, el Señor acorta los días para que más gente pueda entrar a la eternidad. Los días de dificultad, ¿no?
Otra pregunta, mi prima hace reunión en su casa con un profeta, pero él nunca aparece, solo por teléfono. Le predica y ora, él hace pactos. Y yo le dije a mi prima que los que hacen pactos son falsos pastores. Ella no me contestó nada, le dije que es de curandero, que le diga a su profeta que escuche la radio y así no me escucho. Así no escucha haciendo reuniones. Yo espero que él aparezca para preguntarle por qué le saca plata a la gente haciendo pactos. ¿Está bien que lo enfrente? Claro que sí. Sí, tenés que enfrentarlo con la palabra. Además, la función nuestra es llevar luz. ¿No? Si no encendemos la luz, ¿cómo vamos a iluminar el camino de otros? Lamentablemente, los que hacen pactos, una cosa es la prosperidad que es real, los ministerios tienen que prosperar, las familias. Nosotros hemos visto, tenemos un ministerio próspero. Estos profetas que dicen que ellos conocen la prosperidad, nosotros de una iglesia hemos multiplicado a 170 iglesias. Ellos no nos llegan ni a la mitad. Esa es una verdadera prosperidad, porque esa prosperidad involucra gente para trabajar, recursos, dones del Espíritu, llamamientos, el tiempo, salud, involucra conocimiento de la palabra, entre tantas cosas. Una prosperidad integral que también involucra la económica, y hemos visto en toda nuestra congregación gente prosperada, gente que cuando llegó no tenía ni casa, hoy tienen hasta sus hijos casa. Entonces, pero la prosperidad de Dios es integral, es completa en todas las áreas. Estos te hacen pactos, esto es un trueque. Vos das algo para recibir otra cosa y a Dios no lo vas a comprar con un trueque. Vos vas a ir a dar a Dios de corazón sabiendo que estás sembrando para tu prosperidad, pero no para cambiarlo por un milagro o cambiarlo para que tu marido vuelva a la casa o cosas por el estilo. Eso es un curanderismo, se están abusando de la gente, lamentablemente. Otra pregunta. Mi familia va a un anexo de mi barrio, es de una iglesia profética, apostólica y misionera, y el pastor que dirige ahí ama a Dios y a los congregantes, y Dios le avisa a todos los que van a venir, sean verdaderos o falsos profetas y apóstoles, pero él no deja que los falsos lo engañen a él ni a los hermanos. Yo quería saber si mi familia de alguna manera, a pesar de lo que el pastor hace por amor, corre peligro de que pierdan su salvación, por lo que dijo Jesús en Mateo, de tal manera engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. No alcancé a entender qué es lo que hace de malo el pastor ese. No, parece que nada, solamente dice que ama a los congregantes y ama a Dios. Que no deja venir a los malos profetas, a los falsos profetas. Claro, sí. Bueno, no veo qué riesgo hay, es lo que tiene que hacer cualquier predicador. No sé si estamos leyendo mal la pregunta. Sí, creo que pregunta si él corre peligro de que pierda su salvación, a pesar de ser un pastor. Creo que esa es la pregunta. ¿Por qué la correría? No entiendo. Justamente por eso, por lo de Mateo, de tal manera engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Es que dice que va a una iglesia profética apostólica. Capaz que por eso. Bueno, la verdad que no alcanzo a entender muy bien la pregunta, pero uno, si va a una iglesia de falsos profetas, tiene que salir de ahí, urgente. Si va a una iglesia donde es una persona, puede existir algún varón que tenga don de profecía, bueno, pero tiene que ser probado. Pero cuando ya la iglesia te dice profética es porque directamente el centro de la cuestión es la profecía. Y es todo esto de declaro, te profetizo que suelto palabra y así. Cuando en realidad deberíamos leer la Biblia, reclamar las promesas de Dios y ya está. Eso es lo que Dios nos mandó a hacer, a afianzarnos sobre la Biblia. Hasta aquí entonces con la estación de consejería orientativa. Nos vamos.